la blanca pelusa que forzó la revolución industrial y que provocó la guerra civil de Norteamérica. Cuando se hila y se teje, viste a toda la humanidad y con sus maravillosas fibras y semillas se fabrican desde dólares a pantalones vaqueros y a comida. La única materia prima merecedora de ser la reina, a continuación, en Maravillas de la Modernidad, el algodón. A finales de octubre, los campos de algodón del Valle de San Joaquín, en California, están rebosantes de este oro blanco. Ha llegado el momento de la recolección y se va a realizar el antiguo ritual de recolectar el algodón. Pero este recolector de algodón está hecho de acero. Es la recolectora de algodón John Deere 9996 que recoge 6 filas de algodón de una sola pasada. Cada máquina puede recoger hasta 32 hectáreas al día. Y tenemos 3 máquinas, así que diariamente recogemos de 90 a 97 hectáreas, lo cual está francamente bien. A pesar de su apetito voraz, esta máquina que pesa 8 toneladas es bastante ágil. Utiliza 480 usos que están unidos a los tambores rotativos para recoger la cantidad de algodón apropiada. Las cápsulas de algodón son el fruto del algodonero. Cuando una semilla madura, descubre en su interior 500.000 fibras conocidas como línteres y que están adheridas a la semilla. El resto de la planta permanece intacta. Los usos giran y tienen unos ganchos como si fuera un anzuelo. Además, está húmedo. Eso ocurre porque una columna de vapor mantiene cada uso lubricado. Así, cuando llegue aquí al estar húmedo, las pequeñas cuchillas atraerán a los línteres, los atrapará y envolverá la maquinaria. Luego pasa por el rastrillador, que ayuda a eliminar todo el algodón del uso. A continuación, pasa por unos tubos de ventilación que aspiran las fibras de algodón por unos conductos hasta un cesto. El primer modelo de este ingenioso diseño fue ideado en los años 30. Esa máquina reemplazó a unos 50 recolectores manuales, ya que hasta los años 30 o 40 la recolección se hacía principalmente a mano. Era una tarea muy difícil. La modernización ha sido una gran ayuda que ha mejorado mucho esta labor. Aquí, en la granja Stone Land Company, la cosecha se transporta inmediatamente a otra revolucionaria máquina. Se la conoce como compactador de módulos de algodón. Se sitúa en un extremo del campo y utilizando una presión de 1.300 kilos por metro cuadrado, comprime las balas de algodón en unos bloques densos llamados módulos. Cada módulo pesa 9.000 kilos y encaja a la perfección en un camión construido a medida que transporta el módulo del campo a la desmotadora de algodón. La invención del compactador de módulos fue muy significante porque redujo el número de viajes que los agricultores tenían que realizar con sus pequeños tractores o carretas para transportar el algodón. Podían transportar del campo a la desmontadora al menos el doble de volumen y peso, y probablemente como 3 o 4 veces más deprisa. California, tras Texas, se ha convertido en la región productora por excelencia de los Estados Unidos, con un crecimiento espectacular. Los agricultores del Valle de San Joaquín se han especializado en variedades de alta calidad, como el Upland y el Pima, que acabarán siendo utilizados para la confección de elegantes camisas y sábanas de hilo fino. Es un poco más largo y un poco más resistente que la mayoría de las variedades de Upland, y lo conseguimos tendiendo una temporada de cosecha más larga. Plantamos el algodón en marzo y lo recolectamos en octubre. Además, regamos todo el algodón que crece en el Valle de San Joaquín. Controlamos la cosecha mucho más que en ningún otro lugar de los Estados Unidos. En cuanto haya sido cosechado, por el bien de la tierra se plantarán otros cultivos. El algodón absorbe por completo los nutrientes de la tierra, en especial el boro. Es importante realizar una adecuada rotación. Lo normal es que se realicen 2 años de cultivo de algodón y después se plantee otro tipo de cultivo, como el ajo, cebollas, trigo, melones o tomates, durante 1 o 2 años.
Desde los cuidados de la tierra al riego, pasando por los pesticidas, el algodón es una cosecha que requiere muchas atenciones y la recolecta solo es el principio del largo viaje que va a realizar el algodón. Esta es una desmotadora de algodón. Para ser específicos, la desmotadora de algodón KDW de Bakersfield, California. En uno de los extremos de la desmotadora se coloca el algodón recién recolectado, todavía con las semillas y con restos sólidos de la planta. Por el otro extremo van saliendo balas de pelusa de algodón puro, listas para el proceso textil. La transformación empieza con los módulos de algodón gigantes que se introducen por un rodillo que deshace las balas y conduce el algodón hacia una corriente de aire. El algodón es conducido a lo largo de toda la maquinaria gracias a una corriente de aire. Hacemos eso para evitar que se enrolle. Hay como 30 millones de BTUs de calor en esta máquina que utilizamos para empezar a calentar el algodón. Luego lo calentamos a una temperatura media de 100 grados que permite que la fibra sea más moldeable. Cuando las fibras empiezan a ablandarse, podemos usar las limpiadoras de gravedad, lo que básicamente consiste en agitar el algodón para que las hojas y los desechos se caigan. Entonces el algodón se introduce en la desmotadora, que realiza una sencilla operación que durante siglos ha desquiciado a los agricultores de algodón: separar las fibras de algodón de las semillas con rapidez y sin descanso. En el núcleo de la desmotadora hay unas cuchillas rotativas que enganchan el filamento y tiran de él gracias a unas estrechas aberturas. Como para coger la fibra y tirar de ella. Las semillas que sean demasiado grandes para pasar por las cuchillas caerán por debajo de las fibras de algodón que se peinan, limpian y se alisan en una capa llamada bud. Una prensa hidráulica comprime el algodón en balas de 223 kilos de peso. Piensa cómo se fabrica. Precisamente ahí es donde reside su poder, porque el algodón forma parte de nuestras vidas, de muchas maneras. Puede ser en forma de camiseta, de unos vaqueros o cualquier cosa. El poder del algodón reside en su multifuncionalidad. 20 millones de productores de algodón en el mundo y hemos estimado también unas 10.000 fábricas de algodón textil en todo el mundo. Eso sin mencionar el mercado al detalle que últimamente está vendiéndolo. Se cultiva algodón en unos 100 países y se procesa en unos 120 países de todo el mundo. Se calcula que anualmente se utilizan 58.000 millones de kilos de fibra. El 95% de cada bala acabará siendo ropa o textiles para el hogar. Una de las cosas que hace que el algodón sea único es que la fibra está hueca y la gente sabe que el algodón absorbe la humedad. Es una de las razones por las que se usa. Además tiene la propiedad de aislar porque crea un espacio de aire entre las fibras. Es cálido en invierno y fresco en verano. Esa es solo una de las ventajas del algodón. Una de las cosas que hace que el algodón sea tan práctico es que anatómicamente la fibra del algodón se retuerce. Eso significa que se quedan entrelazadas. Como están entrelazadas, se pueden crear largas cadenas que acaban reduciendo toda esa suavidad a un hilo. Estas resistentes fibras de celulosa se pueden usar para todo, desde relleno de un sofá a mechas de vela. O se pueden combinar con las maravillas de la química moderna, plásticos explosivos o película fotográfica. Incluso si se come unas patatas fritas, hay muchas posibilidades de que hayan sido cocinadas en aceite de semillas de algodón. Pero principalmente lo que acapara la atención de la raza humana son... En Sudamérica se cultivó otra especie de algodón. Esa planta produce bolas de algodón pigmentadas naturalmente. Y mientras los incas son conocidos por sus habilidades textiles, el uso de materiales derivados del algodón precede a... Se sospecha que la primera industria del algodón se estableció en India y cuando Alejandro Magno llegó a India en el 320 a.C., el algodón ya se había convertido en el material predominante. Alejandro y sus soldados utilizaron el algodón indio para acolchar sus monturas. Llamaron a este material la suave lana de árbol. El desconocimiento del origen del algodón por parte de los europeos continuó hasta la era moderna. Mucha de la culpa de este desconocimiento se puede atribuir al imaginativo viajero del siglo XV John Mandeville, que escribió con gran detalle acerca de un suave borrego que crecía en los árboles. Y cuando ese borreguillo se inclinaba para comer la hierba, caía al suelo, dejando enganchado en las ramas del árbol su suave pelaje. Así que él consideraba que los corderos vegetarianos de Sitia, como él los llamó, eran el origen del algodón. Todo el mundo se creyó esa historia, y esa historia siguió viajando en el tiempo hasta 200 o 300 años más tarde.
Los mercaderes árabes llamaban a la tela india kutum, que significa tela fina. El nombre anglosajón fue cotton. El algodón era prácticamente inexistente en Europa, que dependía básicamente del lino y de la lana para vestirse. La entrada de material empezó con Vasco de Gama en el siglo XVI y sus viajes a Calcuta. Preciosas telas indias que milagrosamente habían mantenido los intensos colores tras varios lavados encontraron su camino hasta las pudientes familias de la clase alta europea. De pronto, las familias más ricas de Europa, Inglaterra y Francia en concreto, todas las damas acaudaladas querían rodearse cuanto más posible de ese colorido algodón, y desde ese momento todo empezó a cambiar. En el año 1700 la fiebre del algodón se había convertido en una auténtica amenaza para los productores de lana ingleses y franceses, hasta el punto de que vestir prendas de algodón se convirtió en un delito que llegó a castigarse en algunos casos con la muerte. Aún así, el deseo por vestir prendas de algodón se extendió al resto de la población y enseguida la demanda superó a la oferta. El rey de Inglaterra, Jorge II, empezó a mirar con envidia los campos de algodón de la India. Mucha gente se pregunta por qué Inglaterra ocupó la India a mediados del siglo XVII, y la respuesta es bastante simple. Inglaterra quería muchos de los recursos que disponía India, e Inglaterra se estaba cansando de tener que pagar por ellos. Así que, ¿qué se hace cuando ya no quieres pagar por algo? Invades el país. Eso es completamente cierto, pero el algodón no fue la única razón por la que Inglaterra ocupó la India. De hecho, la invadió creando una guerra falsa y utilizándola como pretexto para ocupar el país, pero fue una de las razones principales. Desde el año 1750, Inglaterra prohibió a los cultivadores de algodón hilar o tejer su propio producto, obligándoles a comprar tela a los nuevos molinos británicos. El algodón indio permaneció bajo el control británico hasta mediados del siglo XX, cuando Gandhi instó a sus compatriotas a reaccionar con el acto simbólico de volver a tejer su propio algodón de nuevo. Pero a finales del siglo XVII, esa fecha estaba aún muy lejos e Inglaterra se había asegurado un espléndido botín de algodón indio. Enseguida se dispuso todo para transformar el algodón en tejido. Las fábricas y desmotadoras de algodón británicas se sumergieron en una revolución industrial y provocó una guerra civil. Están observando una máquina que cambió la historia. Esta desmotadora de alta velocidad y tecnología punta no muestra sus humildes orígenes. Todo empezó con un invento que hizo en 1793 un yanqui sin empleo llamado Eli Whitney. Desde la desmotadora más grande a la más pequeña, el concepto es el mismo. La sierra engancha el algodón y lo introduce en la ranura donde se quedan las semillas que son demasiado grandes para pasar. Estos son los cepillos que giran, que desprenden la borra de la parte posterior de las sierras. Se produce aire que sopla el algodón hasta la parte posterior de la desmotadora. Antes de que Eli Whitney inventara la desmotadora, las cosechas de algodón en Estados Unidos no eran muy rentables, ya que un esclavo podía llegar a tardar 18 meses en quitar las semillas de una bala de algodón con sus propias manos. No importaba cuánto algodón se cultivase, debido a todos los procesos que había que pasar, no había forma de que la cadena de producción lo convirtiera en tejido con la rapidez necesaria. Gracias al invento de Whitney, el desmotado duraba 50 veces menos. Finalmente, esto se aceleró por 1000 o 2000 debido a la implantación de motores impulsados por vapor. En 1793, el año del invento de Whitney, el sur de los Estados Unidos produjo 10.000 balas de algodón. En 1835 se produjeron 1 millón de balas al año. El algodón era el producto estrella. A mediados de siglo, lo que en algún momento fue una cosecha sin importancia, se convirtió en los 2/3 del total de las exportaciones norteamericanas. Las plantaciones de algodón florecieron por todo el sur, especialmente por el delta del Mississippi. Era plano. Tenía abundantes ríos y lluvia, y una tierra muy rica, donde se podía plantar cualquier cosa que se desease. Pero la bonanza provocada por la llegada de la desmotadora de algodón tuvo un precio terrible. Para convertir el algodón en un producto económicamente viable, se generó una gran demanda de esclavos para la recogida del algodón. A finales de 1700 el fenómeno de la esclavitud experimentó una caída, pero de pronto apareció la desmotadora de Whitney, y los esclavos volvieron a ponerse de moda. A medida que los algodoneros
algodoneros empezaron a mermar la tierra de los estados del sureste, los propietarios de las plantaciones, en lugar de rotar las tierras, se trasladaron hacia el oeste y plantaron más algodón y trajeron más esclavos. La desmotadora de Whitney no solo hizo que las plantaciones de algodón fueran más viables, sino que permitió que se realizaran innovaciones en la floreciente industria textil inglesa. La primera gran innovación fue la de James Hargreaves, la hiladora de varios usos, que mecanizó el antiguo arte de tejer e hilar las pelusas de algodón hasta transformar las fibras en un hilo resistente. Pero fue el incansable emprendedor Richard Arkwright el que perfeccionó la hiladora de Hargreaves y la introdujo en las fábricas más modernas del mundo. Cuando Richard Arkwright, el padre de la revolución industrial, apareció en el año 1770, combinó las mejores cualidades de la hiladora de varios usos con otros inventos que no tenían grandes aplicaciones, y creó el primer telar mecánico al que llamó waterframe. Se llamó waterframe porque se impulsaba gracias a la corriente de los ríos del norte de Inglaterra. Estos ríos protagonizaron una de las innovaciones más importantes del principio del siglo XIX, el molino hidráulico que tejía con hilo de algodón a una velocidad imposible de conseguir manualmente. Cuando se tejía la tela, los hilos verticales, llamados urdimbre, se cruzaban con los hilos horizontales llamados trama. Se sujeta mediante un lizo de alambre que separa los hilos de urdimbre para crear el espacio necesario y para introducir los hilos de la trama. Estos son dos lizos, dos sujeciones con los que se obtiene un tejido plano cuando uno va hacia arriba y el otro hacia abajo y crea lo que llamamos la calada. Y es entre la calada por donde pasará la lanzadera de tejer. Cuando la lanzadera se deslice rápidamente por la bobina, dejará tras de sí lo que llamamos un entelado. Eso es una trama. Se impulsa gracias a un sistema de marchas con una manivela aquí que cuando se acciona pisa el embrague que está conectado a estas marchas que sobresalen por aquí. Y la polea hará girar el cigüeñal que tornará el eje de transmisión que tiene unas levas y que empujará la lanzadera de un extremo a otro. Los textiles de algodón fueron la vanguardia de la revolución industrial. Las fábricas de algodón emergieron a lo largo de los ríos británicos con la misma rapidez que proliferaban los campos de algodón a orillas del Mississippi. Esta revolución convirtió de la noche a la mañana a la letargada ciudad de Manchester en Inglaterra en una referencia industrial. Al mismo tiempo, se convirtió también en una de las ciudades más viciadas del mundo, ya que no había regulaciones. Además, fue socialmente reprensible, ya que se obligaba a niños de 6 y 7 años a trabajar en las fábricas. Unos 200.000 niños, la mayoría huérfanos, fueron obligados a trabajar en las fábricas de algodón de Manchester. No es que fuera un trabajo duro, es que eran cárceles de niños. Tras visitar las fábricas de algodón de Manchester en el año 1812, un empresario de Massachusetts llamado Francis Cabot Lowell prometió llevar la tecnología británica a los Estados Unidos, pero sin todo ese sufrimiento humano. Lowell fundó algunas de las primeras ciudades industriales. Y Boston Associates, los aristócratas de Boston, construyeron la primera fábrica en Waltham, Massachusetts. Lowell murió poco después de cumplir los 40, pero su cuñado y el resto de asociados construyeron la primera gran fábrica de los Estados Unidos cerca de las cataratas de Pawtucket. A diferencia de los niños esclavos de Manchester, las chicas yanquis que reclutaron en Lowell para trabajar en la fábrica fueron mimadas por Boston Associates. Los mejores trabajadores eran las chicas jóvenes, y para conseguir que esas jóvenes vinieran a cientos o a miles, era creando un entorno en el cual los padres permitiesen que ellas trabajasen. El telar mecánico seguía evolucionando. Modelos de cadenas preprogramadas como las clavijas de una caja de música dio lugar a tejidos más modernos. La bobina automática y la evolución de los mecanismos permitieron aumentar la velocidad de producción. La velocidad del telar mecánico aceleró los entelados que se conseguían por minuto. A medida que iba aumentando la velocidad del telar mecánico, iba aumentando la demanda de algodón. Pero el incesante flujo de esclavos que recogían algodón en las fábricas de Nueva Inglaterra era demasiado elevado para ser ignorado. Los abolicionistas de los estados del norte, incluyendo a muchos de Lowell, se manifestaron en contra de las profanas alianzas entre los cultivadores de algodón sureños, los señores del látigo y los varones de la industria textil norteña, los señores del telar. Había tanto dinero sobre la mesa que para los señores del telar, los industriales de Nueva Inglaterra, no tenía ningún sentido prohibir la esclavitud, al menos en el sur, donde ya existía. Intentaron justificarla, a pesar de que eran gente muy religiosa que tenía un rechazo moral hacia la esclavitud.
Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, tenía mucho sentido esa colaboración entre esas dos fuerzas. Esa fue la razón por la cual la guerra civil no estalló mucho antes, al menos por lo que yo he interpretado de la historia. En cuanto las fuerzas que estaban en contra de la esclavitud inclinaron un poco la balanza, se inició una de las guerras más sangrientas. Ya que la economía sureña se basaba principalmente en el algodón, tuvo un papel principal en los resultados de la guerra. Uno de los errores que cometieron los sureños, y que en muchos aspectos se convirtió en el error más devastador, fue que como 2/3 del algodón que se cultivaba en el sur abastecía las fábricas británicas, según los dueños de las plantaciones, no había absolutamente ninguna duda de que Inglaterra apoyaría la causa sureña en esta guerra civil. Y desde el punto de vista económico, tiene mucho sentido. Sin embargo, las facciones en contra del esclavismo de Inglaterra prevalecieron sobre los intereses de los fabricantes, e Inglaterra se negó a apoyar a los estados sureños y dejó de comprar algodón. Así que volvieron a India y compraron, o cogieron, todo el algodón que necesitaban. Se necesitaron varias décadas y la ayuda de unos vaqueros y una camiseta para superar la destrucción que dejó la guerra civil y volver a erigir al algodón como la materia estrella. Pero antes tenía que derrotar a su gran enemigo. La guerra civil le costó al algodón su corona, pero un pequeño insecto casi acaba con él. El pequeño insecto volador, conocido como el picudo del algodonero, pasó a Estados Unidos procedente de México en la década de 1890 y destruyó en el siglo XX algodón valorado en 10.000 millones de euros. El algodonero es el hogar perfecto para una gran variedad de plagas. Un capullo de algodón se abre y en su interior hay 500.000 fibras. Ese núcleo es como el Hotel Ritz para los insectos. Es cálido, cómodo y pueden poner sus huevos. Cuando estén listos para eclosionar, las crías pueden salir sin problema. El picudo del algodonero consiguió vencer a todos los pesticidas que echaron los agricultores. Hace mucho tiempo, la única forma de combatir al picudo del algodonero era utilizando arsénico y plomo, y lo teñían de color verde, y lo llamaron verde París. Llenaban estas tolvas con el verde París y se subían a una mula. La montaban por las plantaciones, a veces incluso caminaban, sacudiéndolas y empolvando todas las plantas a primera hora de la mañana cuando había rocío. Así combatían al picudo y lo mataban, pero no funcionaba muy bien, y no mataban a todos los picudos, pero era lo único que tenían. En la década de 1920 los agricultores disponían ya de insecticidas más sofisticados, pero eso no impedía que el picudo volviese a aparecer. El gran descubrimiento llegó en los años 70, cuando un científico descubrió cómo aislar las feromonas del picudo. Los agricultores colocaron trampas con feromonas para atraer a la población de picudos hasta ciertas zonas de los campos de algodón. Así era mucho más efectivo gasearlas. Finalmente se pudo controlar al legendario picudo del algodonero, pero no fue hasta finales de los años 80. Tardaron un siglo en hacerlo. Durante ese tiempo mandamos a un hombre a la Luna, desarrollamos la energía nuclear y realizamos todo tipo de innovaciones en nuestros vehículos. A lo largo de todo el siglo XX nadie pudo descubrir cómo eliminar a este pequeño insecto. El picudo hizo estragos en la economía de los estados del sur, pero a principios del siglo XX recibieron una vitalizante inyección cuando las fábricas de Nueva Inglaterra decidieron reubicarse en Georgia, Alabama y las Carolinas. Una de estas fábricas es la Condenning White Oak Plant en Greensboro, Carolina del Norte, que ha estado transformando el algodón crudo en tela de vaqueros desde 1905. Durante todo este tiempo la planta White Oak ha fabricado suficiente tela vaquera para confeccionar 60.000 millones de pantalones vaqueros. En una fábrica moderna el proceso de convertir algodón en tejido se inicia en una máquina llamada cargador superior, que barre el algodón de las balas y lo succiona hacia una máquina limpiadora que abre las fibras y elimina los abrojos y desperdicios. Para transformar el algodón en un hilo, primero hay que alinear las fibras en una dirección mediante un proceso que se llama cardado. Primero vamos a empezar con unas fibras que están orientadas y después con esta máquina vamos a trabajar en estas superficies que podéis ver aquí. Estas superficies entran en contacto con la fibra y el cilindro. Básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo que se hacía hace cientos de años con las máquinas manuales.
Es alinear y estirar y poner las fibras paralelas en lo que llamamos un deslizador. Este es el inicio de hacer un hilo. Las mechas se introducen en las bobinas para estirarlas y recombinarlas. Después se sacan y se colocan en finos rodillos llamados rollos y que se colocan en unas bobinas. Ha llegado el momento de ver una versión de alta tecnología del antiguo arte de tejer un hilo. Todos los hilos tienen una cosa en común independientemente de la forma en que hayan sido hilados, y es que todos están retorcidos. Vamos a hacer una pequeña demostración con nuestras manos y veréis cómo puede ser de frágil. Y si pensamos en que es un hilo y que lo único que tenemos que hacer es retorcer un poco la fibra, si lo cogemos de aquí y tiramos, tenemos un material muy resistente. En la planta White Oak hay unos 12.000 usos que retuercen los hilos en una máquina llamada los usos de aros. En este momento del proceso nos vamos hacia la bandeja del uso, donde se sopla hacia un dispositivo de rodillos. Si miramos al último rodillo que hay en la bandeja, vemos que va a una velocidad muy lenta, comparada con la del primer rodillo que va más rápido. Lo que hace es estirar los hilos. Después, el uso giratorio retorcerá las fibras para hacer el hilo y darle la resistencia necesaria para convertirse en tejido. Las fábricas utilizan una tecnología llamada Open End, que combina la manipulación de los mechones, el estirado y el hilado en un solo proceso. Pero lo mejor son los usos de aire. Esta tiene usos de aire. Es una nueva forma de hilar, la evolución de los procesos de hilado. Alimentamos la pelusa en la ranura posterior y en lugar de ir enrollándose en una bobina y de ir retorciéndose, se van formando gracias a una corriente de aire a presión dentro de este dispositivo. Como un mini tornado. Y si el hilo se rompe, un robot vuelve a introducir el hilo en el dispositivo. Una vez que los hilos salen de la cascada de usos, se enrollan en otras bobinas que son reemplazadas automáticamente y llevadas a la sala de embalaje. Aquí las bobinas con el hilo en bruto se van a sumergir en una piscina de tinte azul para acabar siendo tela vaquera. Pero antes de tejerla, el hilo se va a teñir con ese azul tan característico. El tinte de color añil necesita oxidarse para poder ser azul, así que el hilo tiene que pasar varias veces por estos carretes. Después el proceso que se conoce como slashing, donde el hilo se somete a varios baños para que se vaya preparando para poder soportar los rigores de un hilado a alta velocidad. Con Denim tiene uno de los telares más grandes del mundo. En la zona que ocupa nuestro telar caben 4 campos de fútbol. Tiene más de 308 metros de largo. Aquí los grandes carretes de hilo añil se tejen tan rápido que es difícil darse cuenta de que la técnica que ha permanecido durante tantos siglos apenas ha cambiado. Los telares levantan los hilos de urdimbre y los hilos de la trama ahora pasan impulsados por un chorro de aire que pasa justo por el espacio deseado. Con la hiladora de aire se alcanzan los 778 hilos de trama por minuto. Por lo que es decir, en un minuto vamos a rellenarlo 778 veces. Los hilos de urdimbre son blancos. Al combinar con los hilos de urdidor azules, el resultado es ese color vaquero tan característico. Los vaqueros azules se introdujeron en la década de 1850 como prenda de trabajo masculina, pero en el siglo XX acabaron siendo todo un símbolo de los Estados Unidos. Hoy en día la confección de tela vaquera es el sector más grande dentro de la industria del algodón y sigue siendo un icono americano digno de subirse a la alfombra roja. Pero las utilidades del algodón van más allá de la confección de telas. Las semillas del algodonero y la celulosa se usan para abastecer a la población, al ganado y a la industria. Bienvenidos a Planters Cotton Oil Mill en Pine Bluff, Arkansas. Aquí es donde la esponjosa semilla del algodonero se reduce a elementos básicos como alimentos, aceite y pequeños filamentos de fibra llamados límperes.
Estos elementos básicos se utilizarán de nuevo en unos 1000 productos diferentes. Antes de que se procesara la semilla del algodón, las desmontadoras tiraban las semillas porque no sabían qué hacer con ellas. Así que se creaba una contaminación con los residuos de ese producto. Hoy en día las fábricas de aceite de algodón saben qué hacer con las semillas. La semilla pesa 2/3 del peso total del capullo del algodón. Cada año la empresa Planters recolecta de las fábricas de algodón 600.000 toneladas de semillas y no se va a desperdiciar ni una de ellas. Primero trasladan las semillas a una serie de tamices vibradores para deshacerse de las impurezas y abrojos. Después se alimenta una máquina con ellas llamada deslintadora, que utilizando 200 sierras desprende los línteres de la semilla. Con respecto a cómo las sierras cortan los línteres de la semilla, el funcionamiento es prácticamente idéntico a la desmontadora de algodón. La nuestra es un poco más exhaustiva porque tenemos que coger las fibras del algodón más pequeñas de la semilla. De 1 tonelada de semillas podemos sacar 60 kilos de fibra. Nosotros producimos 90.000 balas de algodón al año y cada bala pesa unos 276 kilos. En las desmotadoras se produce el primer corte para cortar las fibras más largas. Este es el primer corte que realizamos a la borra y cortamos el 20% de los línteres que están adheridos a la semilla. Utilizan estas fibras para rellenar los sofás, filtros STB y papel blanco. Un segundo corte desprende los línteres más cortos que se adhieren con fuerza a la semilla. El segundo corte se destina a productos como película y cosas más elaboradas como la electrónica, porque las fibras son mucho más pequeñas. Cuanto más pequeña sea la fibra, más fácil es de trabajar. Las fibras de algodón tienen multitud de aplicaciones sorprendentes, ya que son una fuente natural de celulosa, un polímero natural producido por las células de la planta. En pequeñas aplicaciones la celulosa se disuelve con un disolvente natural. El polímero de la celulosa reacciona con el disolvente formando una película de plástico muy resistente. La celulosa de algodón se ha utilizado desde hace mucho tiempo para fabricar película fotográfica y celuloide. A principios del siglo XX, los científicos descubrieron cómo producir nitrocelulosa, que se ha utilizado tanto para crear un explosivo muy potente utilizado en la guerra, como para crear una película protectora en los cristales blindados. Volvamos a la fábrica para estrujar hasta la última gota de las semillas de algodón. Una vez que se le han quitado las fibras, la semilla se somete a un proceso de descascarización, donde unas cuchillas mecánicas desprenden la pulpa de la cáscara. En una sala procesamos esa sustancia carnosa. La mezclamos con un poco de agua, la cocinamos en unas calderas muy grandes y después la metemos en unos limpiadores en la planta de extracción, donde la lavamos con un disolvente. Después de que el disolvente haya extraído el aceite de la pasta cocida, la mezcla se calienta y se aplasta. El resultado es el aceite de algodón. Principalmente la mayor parte del aceite de algodón se utiliza en las fábricas de patatas fritas de todo el país para freír las patatas. La vida de este aceite es muy estable y duradera, ya que no requiere hidrogenización y no tiene grasas transgénicas, que es la nueva alarma en cuestiones de salud. El aceite de algodón se utiliza mucho en la industria de los aperitivos. Lo que sobra de la elaboración del aceite es un alimento para ganado muy popular. La semilla del algodón es conocida por los productores de leche de todo el país por aumentar la grasa en la leche, y esta grasa está muy valorada en el mercado. Así que las grandes granjas lecheras alimentan a sus vacas con 3 kilos de semillas por cabeza. Irónicamente, hace no mucho la industria química, que creció gracias a la celulosa de algodón, amenazó con superar las cifras de la industria de tejidos. En la década de los 60 y parte de los 70, el algodón empezó a perder presencia en el mercado debido a las fibras sintéticas que se crearon con el poliéster y otras fibras. El mercado de lencería bajó de un 70% a un 35% a mediados de los años 60. Pero poco a poco el algodón ha ido recuperando su trono. Mientras que fue tarea de los vaqueros restaurar el prestigio del algodón, el sinónimo de la comodidad se estableció en las camisetas 100% algodón. Esto también tuvo mucho que ver en su recuperación. En Los Ángeles, American Apparel ha sido considerada una de las empresas de mayor crecimiento del país.
Somos una empresa totalmente vertical. Lo único que necesitamos es un hilo de algodón de muy buena calidad. Una vez que tenemos ese hilo, lo podemos tejer, lo podemos blanquear, teñir, acabar aquí el tejido. Cortamos la tela, cosemos las piezas para crear las prendas y las distribuimos por todo el mundo a través de unas instalaciones que tenemos en el centro de Los Ángeles. Y en el año 2005 eso es bastante raro. A diferencia que con la tela vaquera, aquí se teje con maquinaria muy moderna, donde se colocan 120 usos de algodón para entretejer los rizos que componen la tela. La tela tiene una forma tubular, ya que se almacenará en rollos. Los ventiladores evitan que las fibras de algodón se desvíen, ya que esta estructura no es lo suficientemente resistente. Los rizos del tejido son mucho más flexibles. La fibra del algodón es más rígida. Están construidos para moverse y para estirarse. Por eso la mayoría de las camisetas está tejida. Se colocan 4 capas de tela tubular en la parte frontal de la máquina. A partir de aquí ya se encarga la máquina de todo. Ella tira de esas 4 capas y las va a alinear para asegurarse de que todo está equilibrado. Luego recortará las piezas cada 9,2 segundos y tendremos 4 camisetas con sus mangas. Los equipos de costura altamente cualificados coserán los cuellos, las mangas y los bajos en solo 90 segundos. Como los vaqueros, las camisetas tienen garantizado un lugar en la cultura americana y mundial, ya que proporcionan comodidad y estilo. Gracias al éxito de estas prendas, el futuro del algodón es ilimitado, especialmente gracias a la ayuda de la nanotecnología. El algodón es muy valorado por su capacidad para absorber la humedad, haciendo que sea muy cómodo y fresco. Esto hace que no sea muy adecuado cuando el tiempo empeora. Esto es un vaquero para tormentas. Es nuestra última innovación en la química textil. Es como un vaquero normal, pero que tiene una capa protectora. Y como se puede ver cuando le echamos agua, el tejido repele el agua, como sucedería en una tormenta. Este vaquero es resistente al agua gracias a una capa de partículas microscópicas. Tenemos aquí partículas que miden de 10 a 100 nanómetros y que están distribuidas por toda la superficie de la fibra y que se adhieren ahí. Pero podemos hacerlo sin alterar la transpirabilidad de la tela. Seguimos manteniendo el transporte de vapor y seguimos manteniendo la comodidad y todas las cualidades que la gente conoce y quiere encontrar en la tela vaquera. Pero los vaqueros de tormenta son solo el último avance de la nanoquímica con el algodón. Como el algodón que inició la revolución industrial de los textiles, las prendas antimanchas y antiarrugas fueron de los primeros productos que se sometieron a la nanotecnología. Podemos hacer todas estas cosas al algodón. Es una fibra que tiene más de 6.000 años, pero sigue siendo joven y viable. El algodón y la tecnología seguirán yendo de la mano. Pero más conocida y problemática es la relación que mantiene el algodón con la economía mundial y el medio ambiente. Aunque las cosechas de algodón representan un pequeño porcentaje de los cultivos mundiales, utiliza el 25% de los pesticidas que se utilizan en todo el mundo. El algodón, que ha sido modificado genéticamente para resistir las plagas, ha reducido considerablemente la cantidad de químicos nocivos que se pulverizan sobre las plantaciones. El algodón orgánico ha provocado una pequeña mella, pero los daños en el medio ambiente están muy lejos de haberse resuelto. Mientras tanto, la economía derivada del algodón sube rápidamente en un estado de cambio que se experimenta especialmente en Estados Unidos. Los Estados Unidos controlaban el comercio del algodón, pero ahora la mayoría de las fábricas textiles y de prendas se han trasladado desde China hasta el Caribe, eliminando 10.000 puestos de trabajo. Pero hay unas cuantas empresas que intentan controlar esta tendencia. American Apparel es un modelo de integración vertical que haría que Henry Ford estuviera muy satisfecho. La fábrica de Los Ángeles emplea a 4.000 trabajadores en la planta baja, además de los departamentos de corte y confección, donde se encuentran marketing, diseño gráfico y sesiones fotográficas.
Incluso los modelos salen de diferentes departamentos. Al dirigirse con entusiasmo hacia un mercado joven y moderno, American Apparel ha visto cómo sus ingresos se multiplicaban por 12 en los últimos 5 años. Y encima pagaban buenos sueldos y beneficios. Tenemos los trabajadores mejor pagados de la industria de la lencería del mundo. La gente nos pregunta cómo podemos permitirnos hacerlo. Yo suelo preguntar ¿cómo podemos permitirnos no hacerlo? ¿Cuál es el coste de fabricar en el extranjero? ¿Y qué perdemos cuando no tenemos un producto? ¿Qué perdemos cuando no tenemos calidad? ¿Qué perdemos cuando perdemos la confianza del cliente? Volvemos a Carolina del Norte, donde las fábricas textiles están en peligro de extinción. La White Oak Plant continúa luchando. Una de las estrategias de esta fábrica combina tradición con tecnología para crear los vaqueros azules de otros tiempos. Antes tenías un hilo que tenía muchas irregularidades y que se iba gastando con el tiempo. El azul característico se iba erosionando y podías ver las características del hilo. Con la llegada de las nuevas tecnologías hacemos un hilo mucho más regular, que ha perdido ese rasgo tan clásico. Hoy en día tenemos la posibilidad de recrear esos rasgos si tenemos maquinaria y usos que nos permitan copiar los rasgos desgastados en un hilo con esas características. El equipo de diseño utiliza un rizo vintage y la experiencia de sus empleados recreará un vaquero con ese codiciado aspecto mucho más añejo. White Oak tiene aproximadamente unos 1000 empleados y el 40% tiene más de 25 años de antigüedad. Si observamos el número de años de experiencia que se acumula en esta fábrica, hay más de 15.000 años de experiencia. Eso no puede encontrarse en cualquier parte. En el siglo XXI, en cualquier lugar del mundo donde se cultive, el algodón se sigue desmotando, tejiendo y cosiendo para poder vestir a la gente. El algodón ha superado guerras y revoluciones. Ha sido la tela histórica por excelencia. Y sigue proporcionándonos un buen hilo.